Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un placer estar aquí en la casa de Dios. Buenas tardes, hermano Nolasco. Amén, hermano. Buenas tardes, hermano Pinzón. Amén. Amén. Buenas tardes. Le damos la bienvenida, hermanos, a esta clase de escuela dominical en sábado. Parece domingo, pero es sábado. Vamos a seguir aprendiendo, hermanos. Hace 3 semanas que paramos con las lecciones, pero Dios ha proveído nuevamente la oportunidad de estudiar la palabra, de venir a su casa y de congregarnos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, porque todavía tenemos la oportunidad, ¿verdad? Dios nos permite estar aquí en la presencia de Él. Hermanos, vamos a iniciar con una oración. ¿Qué les parece, Amén. Hermano Pinzón? Nos hace un favor de hermanos, orar. bendiciones. Vamos casa. a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad y pedir que su Santo Espíritu nos dirija, donde usted esté. Amén. El Señor le dirija, le abra su entendimiento y que realmente pueda ser para edificación de nuestras vidas siempre la lectura de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta tarde maravillosa que tú nos regalas, Padre eterno, Sí, y queremos primeramente reconocer tu gloria, Señor, tu misericordia, que es cada día, cada instante, Señor, en nuestra vida. Amén, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos de esta congregación y de toda la congregación que compone tu iglesia. Sí, Señor. Amén. Bendecimos también a las personas que nos están viendo en otro lugar, que tu amor y tu misericordia, Señor, sean las que fortalezcan el corazón de cada uno de nuestros hermanos que están al otro lado de nosotros. Oramos, Padre, porque tu Espíritu Santo nos dirija y que todo lo que nosotros podamos explicar, Señor, a través de este tiempo, Señor, sea para edificación, Señor, de tu pueblo y para que tu nombre sea honrado y glorificado en la vida de cada uno de los que hemos creído. Oramos en el dulce y bendito nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues como les decíamos, es un placer estar aquí en la casa de Dios, saludarles desde aquí, de la casa, a todos aquellos que están en sus casas, en sus hogares. Les invitamos para que tomen su Biblia, aquellos que tengan el libro del alumno o el libro de las lecciones, que lo abran en la lección número 8, creciendo en el conocimiento de Dios. Una bonita lección, una bonita lección para aprender cada día, ¿verdad? De lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? El propósito precisamente es lo que vamos a el día de hoy. Dos semanas atrás nos habíamos quedado en la lección número 7 que viene siendo las verdaderas riquezas del creyente, ¿verdad? Y a continuación de esta clase, muy bonitas las clases. Esperamos que sea de bendición para aquellos que nos están viendo. Amén. Y esperamos aprender juntos aquí, ¿verdad, hermanos? Amén. Amén. ¿Verdad? Sí, es claro. Vamos a iniciar y la guía del libro dice que el pasaje bíblico lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 23, y es la finalidad, el fin del capítulo, ¿verdad? Vamos a leerlo en un momento. Hermano Pinzón, le pido que si nos hace favor de yo leerlo. creo que para entender un poquito el contexto de este versículo sería bueno de que leyéramos los dos que le anteceden, para que entendamos que el que está hablando es el apóstol Pablo y le está hablando obviamente a la iglesia de Éfeso. Amén. Dice, por esta causa también yo, el versículo número 15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El verso 17, hermanos, es para memorizarlo. Si quieren, lo leemos una vez más para que usted haga hincapié en este versículo de lo que está hablando el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De una vez, hermano, hasta el 23. Y una vez para que así vamos hermano a ir Enrique, desglosando. si pueden leer. ¿Sí?
hermano Enrique. El verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar y decíamos que el verso para memorizar dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Es bien interesante este versículo, si lo pudiéramos abrir, desglosar, nos traería mucho aprendizaje, muchas cosas buenas a nuestra vida. Simplemente si dice, para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría. Es algo hermoso, ¿no? Que el Padre de la gloria nos dé la sabiduría, porque de él es que obtenemos todo, ¿verdad? Amén. Pero la Sí, sabiduría es para que sepamos lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y vamos a iniciar. El apóstol Pablo aquí trae una enseñanza a los efesios, pero ahí dice lo que acabamos de leer, que el apóstol Pablo traía una enseñanza para los efesios, pero nos va a servir. Le sirvió en aquella época a toda la iglesia en general, a los que están, no nomás a los efesios, sino a todos los creyentes. Pero ahora nos sirve también a nosotros, a aquellos que hemos creído, ¿verdad? Y es interesante. Nosotros antes de venir al conocimiento de la verdad no sabíamos nada de esto, pero ahora que sabemos, con mucha más razón esto nos va a ayudar. Vamos a ir a la introducción, y la introducción es también interesante. La voy a leer y ahí me van ayudando, ¿ok? Dice, una de las razones del apóstol Pablo, fíjense que es la razón, una de las razones del apóstol Pablo al escribir esta epístola era explicar el propósito eterno de Dios, lo cual era clave. Y esto no solo para los creyentes de la ciudad de Éfeso, sino también para toda la comunidad cristiana de su tiempo, lo que les acabo de decir. Ya que se encontraban en una etapa formativa, estaban colocando los cimientos de la fe cristiana. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en esa etapa ahorita? Habemos muchos cristianos que apenas empezamos a poner los cimientos de nuestra vida. Entonces, esta lección, hermanos, es para todos. Aquel que ya está en formación, aquel que apenas está empezando a formar, aquel que está apenas poniendo el primer cimiento a su vida. Pero interesante, porque el apóstol Pablo no nomás le escribió a los efesios, lo escribió para los efesios, pero nos sirve hasta la época actual, nos sirve a nosotros. Dice, en nuestros días, los desafíos... ¿Le seguimos? Disculpas ahí por la interrupción. Tenemos una disculpa, hermanos, estamos en vivo grabando la clase, pero por causas de fuerza mayor esto se trabó, pero esperamos en Dios que todo salga bien de aquí en adelante. Pedimos una disculpa, hermanos, y vamos a continuar. Les decíamos, en nuestros días, vamos a continuar con la introducción. La segunda parte dice, en nuestros días los desafíos que los creyentes enfrentamos también requieren que fundamentemos nuestra esperanza sobre bases sólidas que nos ayuden a fortalecer nuestra fe, para que ésta crezca cada día más. Al recibir noticias de la iglesia en Éfeso, escuchemos bien esto, el apóstol Pablo fue movilizado a orar. Oración que, lejos de convertirse en una lista de pedidos para satisfacer alguna necesidad material de los efesios, se enfocó en pedir aquello
que él consideraba indispensable para que los hermanos efesios no se desviaran del propósito de Dios para sus vidas. Y en pedir también que el Señor les capacitara para conocerle más profundamente. Su oración fue desinteresada. Hermanos, esto es interesante. Cuando nosotros vamos a orar al Señor, muchas de las oraciones de nosotros son puros pedidos y puro para nosotros. Pero el apóstol Pablo aquí nos está enseñando algo bien simple y bien sencillo. Debemos de pedir por aquellos hermanos que no se están congregando, los hermanos que tienen una necesidad, aquellos que están desviándose del camino. Es algo bien interesante, me llamó mucho la atención porque le digo, en lo personal, cuando llegamos a donde tenemos el cuarto, la sala, donde oramos, siempre le damos gracias al Señor por lo que nosotros ya recibimos, pero nunca nos acordamos a veces de las necesidades de los demás hermanos. Y ahorita estamos atravesando una época muy difícil en la cual necesitamos orar los unos por los otros. Amén. Claro. Bueno, continuamos. Dice, las circunstancias y conflictos de la vida muchas veces nos tienden a desarrollarnos, a desenfocarnos del propósito de Dios y claudicar. De allí la importancia del pasaje de Efesios 17, del 1 al 17 al 23, donde somos desafiados, fíjese, a crecer en el conocimiento de Dios. Para esto, debemos conocer primeramente en qué consiste nuestro llamado, nuestro poder y la iglesia. ¿Ah? Interesante. Vamos a continuar, hermanos. Y vamos a ir al párrafo número 1. Vamos a leer una parte, hermano Pinzón. Sí, Si claro. me hace favor, y vamos a ir desglosándolo. Viene la lección, viene lo que es de los versículos de la Biblia del 17 al 23. Y ahí vamos a ir dando nuestro punto claro. de vista. En este versículo, mejor dicho, en estos versículos, Pablo comenzó a describir el motivo de sus oraciones en favor de los creyentes, revelando primeramente a Dios como el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria. El apóstol reconoció que es Jesucristo quien muestra el camino al Padre, quien le ha glorificado y que ha dado a la humanidad el privilegio de poder reconciliarse con Él y disfrutar de una vida nueva llena de fe y esperanza en su Salvador. De ahí la importancia de contar con un espíritu de sabiduría y de revelación. En este pasaje debemos entender por espíritu de sabiduría y de revelación, versículo 17, a la capacidad de percibir lo que se nos ha revelado, entendiendo la dirección y significado de lo que Dios nos dio a conocer. ¿Puede hacer un comentario ahí, hermano? Yo creo que es importante que Pablo, dice el escritor, que reconoció que es en Jesucristo quien muestra el camino. Pero podríamos agregarle algo mejor, que Él no solo muestra el camino, sino que Jesucristo es el camino. Exacto. Él es el camino y obviamente son cuestiones de interpretación o de escritura, lo que está hablando aquí el escritor, pero en San Juan 14:6 sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie dice que va al Padre si no es por Él. Entonces entendemos que Jesucristo es el centro de todo este mensaje. Acuérdense, hermanos, que interesante, porque dice que Dios planeó la iglesia. Cristo dio su vida por la iglesia. Y el Espíritu Santo de Dios es el que cuida de la iglesia. Esas son las tres partes de todo lo que, de lo que Pablo habla en Efeso. Pero realmente estamos enfatizados en que no hay otro camino. Dice que muchos son los caminos que van a Roma, pero a Dios solo es un camino, solamente y es Cristo. Es Cristo el camino. Entonces, hermano Nolasco, sí, ¿tiene un comentario? Sí, la verdad, hermano, de que damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque la palabra, por supuesto, es la voz de Dios, ¿verdad? Amén. Que viene por medio de revelación, y eso es lo que estamos viendo acá. Interesante que lo que usted decía anteriormente, ¿verdad? Y lo que dice el versículo 15 y el 16, ¿verdad? Que Pablo está orando, ¿verdad? Y usted hablaba ahí de la importancia de nosotros de poder
a orar por otros, ¿verdad? Que nosotros le llamamos la oración de intercesión, que es muy importante, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está haciendo acá. Porque hay muchas maneras de orar, ¿verdad? Hay muchas formas de oración y una de ellas es la intercesión. La intercesión es ya no oro por mí, sino oro por otro, ¿verdad? Oro por mi prójimo, oro por mi hermano. Entonces, y sobre todo acá por el deseo del crecimiento, ¿verdad? Y esa es la importancia también de que estemos acá, aunque no es domingo ahora, sino es sábado, pero la importancia de estar dando a conocer la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos da a nosotros. Ahora, en cuanto a esto, entonces tenemos la oración de intercesión. La otra, yo escuchaba también a un autor decir, muchas veces nosotros solamente buscamos la mano de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que buscar el rostro de Dios también, que es muy diferente, ¿verdad? No es malo buscar la mano de Dios porque siempre tenemos necesidades y Dios quiere que le pidamos. Pero usted decía también que a veces nos enfatizamos, oramos solamente cuando necesitamos algo, ¿verdad? Y para pedir nada más. Y muchas veces no intercedemos por las necesidades de los demás. La otra cosa muy importante es que ese conocimiento, estamos hablando, el título de la lección es creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Es lo que Pablo está enfatizando acá. Entonces Pablo ora, su oración es para que la iglesia de Éfeso crezca en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque todo cristiano, toda persona que le entrega su corazón a Dios necesita crecer. Necesita tener el conocimiento de Dios para saber entonces poder responder las preguntas: ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Y entonces, ahora, todo lo que el hombre logra entender, por supuesto, viene a través del conocimiento, ¿verdad? Conocimiento. Nosotros le llamamos educación, ¿verdad? Por eso a esto se le llama educación cristiana. ¿Por qué? Porque la educación cristiana lo que hace es darnos el conocimiento de Dios a través de nuestro libro, nuestro manual, nuestra biblioteca de 66 libros que Dios nos ha dado, donde Dios nos revela, ¿verdad? Viene a través de la revelación que nos va a dar sabiduría. Y gracias a Dios, yo quisiera tal vez enfatizar esto, hermanos. Damos gracias a Dios porque Dios es un Padre, es un Maestro, el Espíritu Santo que está ahora para educarnos a nosotros, ¿verdad? Y el ser humano se educa de tres maneras. Y eso Dios lo ha permitido, es de Dios, ¿verdad? Entonces, el ser humano se educa de una manera formal. La segunda se llama una educación no formal. Y la tercera es la educación informal. Quiere decir que de esas tres maneras el ser humano se educa, ¿verdad? Llega a obtener conocimiento. Y cuando el ser humano llega a tener conocimiento, entonces comienza el proceso de la sabiduría. Solamente que a veces tenemos que también tomar en cuenta que hay personas que tienen conocimiento pero no saben aplicarlo. Entonces solo se quedan con el conocimiento, ¿verdad? En cambio, la persona sabia, aquí lo está diciendo Pablo, la persona sabia es aquella que adquiere el conocimiento, que busca el conocimiento. Lo que estamos haciendo acá, nosotros acá, al estudiar la palabra, Dios nos está dando conocimiento a nosotros. Y ahora nosotros la estamos dando a los que nos están escuchando, ¿verdad? Es el proceso de Dios. Entonces, nosotros al buscar el conocimiento, y cuando ya esa persona que tiene el conocimiento lo pone en práctica, ya es la persona inteligente. Y más adelante lo vamos a explicar, ahí viene una parte donde dice que muchos tenemos mucha inteligencia, ¿verdad? Pero no tenemos sabiduría. Muchos decimos conocer de Dios, pero nuestras vidas reflejan otra cosa. Vamos a ir más adelante ahí. Claro. Complementando el comentario, dice el título de la primera parte, dice un llamado único. Y dice, un llamado único. Dice, todos entendemos cuál ha sido nuestro llamado, ¿verdad? Pero Pablo aquí a los Efesios no se está refiriendo al llamado que Dios ha hecho a ellos, sino Pablo los está llamando porque él ve lo que decía el hermano, lo que les comentaba hace rato. Él ve la necesidad de esa iglesia, de esa congregación, de esos hermanos. Se estaban yendo por caminos equivocados, se estaban desviando. Entonces, Pablo les hace un llamado, y lo primero que leíamos ahí, lo primero que Pablo hace, no llega y lo reprende. Ya hemos visto otra lección, ¿verdad? A donde reprendía. Ahora, Pablo llega y con amor ora por ellos. Y llora no por las necesidades básicas
que es alimentos, ropa, salud. No, Él ora porque Dios les dé el conocimiento para que regresen, para que se vuelvan de los caminos a donde ya se han empezado a ir. ¿Verdad? Ese es el llamado al que se está refiriendo la lección, porque todos sabemos cuál es nuestro llamado, y ya lo tocaba el hermano Pinzón aquí, Juan 14:6. Jesús le dijo a Tomás: yo soy la verdad, el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como dice usted, nadie llega al Padre más que por Jesucristo. Y aquí Pablo se los está recalcando a los efesios: regrésense, este es el camino. Voy a orar para que Dios provea la sabiduría, porque estamos hablando de creciendo en el conocimiento de Dios, para que Dios les dé el conocimiento y puedan ustedes darse cuenta de lo que están haciendo. Claro. ¿Verdad? Yo creo que siempre la tendencia de todo creyente y ante todo de lo que estaba pasando en los tiempos apostólicos era de que querían contaminar el evangelio. El mensaje único que era de Cristo lo querían contaminar, llevando otra enseñanza para complementar. Y eso, ¿cómo lo podríamos aplicar en nuestro tiempo? Bueno, y yo creo que ya recalcamos esto cuando Dios, Jesucristo mismo, le llama la atención a la iglesia de Éfeso y le dice, le hace un reconocimiento ya en el Apocalipsis capítulo 2, le hace un gran reconocimiento de lo que está haciendo la iglesia de Éfeso, pero le recalca algo. Se han olvidado de su primer amor. Entonces, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Una iglesia muy laboriosa, una iglesia que había rechazado los falsos profesantes, una iglesia que estaba haciendo muchas cosas, pero que se había olvidado de algo más importante, de su primer amor. Se habían desviado. Entonces, ahora, ¿cómo podemos llevar esto? ¿Cómo podemos relacionar eso que estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Bueno, hoy podemos poner como ejemplo muchas iglesias que son muy laboriosas, pero nos hemos olvidado de lo más fundamental, de la doctrina de Cristo, de la relación que tenemos que tener con el Señor a través de su palabra. Y podemos ser muy laboriosos, podemos ser muy activos, y eso lo vamos a tener que decir para que nosotros, y no quiero decir con esto, hermanos, que eso sea malo, porque Jesucristo mismo se los reconoce a las iglesias de Éfeso, pero que todo vaya en su debido orden, ¿verdad? Que nosotros no perdamos la buena relación con el Señor, y las demás cosas van a ser añadidas, van a ser la manifestación o el resultado de la buena relación que nosotros tengamos con Dios. Amén. Y tal vez solamente agregar, hermanos, el texto clave, ¿verdad? El texto clave que es el 17. Pablo está orando. Ahora, ya lo explicamos, ¿verdad? ¿Por qué está orando? Dice, estoy orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿verdad? Os dé, dice, ¿verdad? Esa es la oración de Pablo, que Dios os dé, o sea, a los Gálatas, os dé espíritu de sabiduría. Y creo que ahí ese punto, hermanos, sigue siendo clave, ¿verdad? Sí. Sigue siendo clave para la iglesia. Lo fue para Éfeso, lo sigue siendo con otros. Un espíritu de sabiduría y de revelación, dice. Ahora, ¿qué clase de revelación? La revelación en el conocimiento de Él, ¿verdad? Por eso que todo cristiano que estudia la palabra, ¿sí? Que no solo la lee, sino la medita también, la estudia, la escudriña, ¿verdad? Va a crecer en la gracia, va a crecer en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y qué lindo es ver a un cristiano crecer, ¿verdad? Crecer en la fe, crecer en el Señor, ¿verdad? No solo en el saber, sino también en el poder aplicar ese conocimiento que Dios le está dando. Y es interesante que Dios nos da su intención, los conocimientos a través de la revelación y por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos está... Sí, y yo creo que así como Cristo es el único camino para llegar a Dios, lo único que nos puede dar conocimiento es la palabra de Dios. Exactamente, ahí estamos. Porque, y es revelado. Por eso, a hermanos, través de las Escrituras. Exactamente. No tenemos que esperar algo extraordinario en nuestra vida sin que sea la palabra de Dios. Sí, por eso tener revelaciones, sueños o cualquier cosa, eso no queda descartado, pero lo más importante, claro, donde es la se palabra, depende de la palabra. Es la palabra. Amén. Amén. Correcto.
Vamos a continuar, hermanos. Si nos puede leer, hermano, ahí Amén. de la segunda Sí, parte. correcto. Bueno, no es segunda parte, pero continuando con la Amén. lección. Para los discípulos de Cristo. Dice, Sí, para para los los discípulos de Cristo, conocer a Dios significa reconocer como fuente de vida y verdad, experimentar su revelación en Cristo y comprobar que ilumina nuestra mente con el poder de su Santo Espíritu, otorgándonos una intuición profunda de lo eterno. En la forma de hablar judía, el pedir espíritu de sabiduría y de revelación era típico. Por eso Pablo oró, no para que recibieran una información especial, sino para que quienes ya habían recibido el Espíritu Santo aprendieran a percibir y a conocer más profundamente a Dios, revelado en Cristo, dones del Espíritu Santo, tales como la sabiduría, iluminación y revelación, eran los típicos dones que los judíos podían esperar. A ver, podemos saber, ese punto es bien importante. Que voy a dar mi punto de vista. Sí. Dice, lo que decíamos hace rato, Pablo oró, dice, no para que recibieran una información especial, sino para que recibieran el Espíritu Santo y para que aprendieran a percibir y a conocer más profundamente a Dios revelado en Cristo. Y dice aquí viene algo importante, que era típico de los judíos, que todo eso era como, vamos a decirlo, como tomarse un café y sentarse a la mesa, ¿verdad? Era algo típico para ellos. Pero ¿por qué no lo hacían? En nuestra actualidad nos pasa lo mismo. En nuestra actualidad estamos viviendo la misma cosa que vivía el pueblo de Éfeso. Porque tenemos la misma naturaleza. Sí, porque tenemos la misma naturaleza, pero aparte, hermano, la misma tendencia. Porque vivimos en un mundo lleno de atractivo, de cosas exacto, que nos de pueden. pecado. Sí. Entonces, se me es más fácil sentarme a la mesa a tomarme un café, aunque yo tenga el conocimiento ya, que ya me lo hayan dado, ya lo haya recibido, pero no abrí la Biblia. Entonces, Pablo les estaba recordando, ellos ya lo sabían. Mejor abre el Facebook. Exactamente, abrimos el Facebook, no quería decirlo, pero ya el hermano lo dijo y algo hay por ahí. Pero Pablo les estaba recordando que el conocimiento ya lo habían recibido, ellos ya habían recibido la doctrina. Lo que decía usted, hermano, y lo que dice usted, hermano, era un pueblo laborioso, era un pueblo que estaba entregado. Pero ¿cuántas veces nos pasa que con tantito que nos sueltan, Sí, la pregunta sería si nos visitara el apóstol Pablo, ¿verdad? Y siempre lo hemos dicho, ¿qué tal si nos visitara el apóstol Pablo un día domingo para predicar y nos pusiera las cartas en la mesa? O si lo visitara a usted, hermano, que está en la casa y no está viniendo a la iglesia, si realmente está escudriñando la palabra. Ese es el punto. Yo creo que ese es el énfasis con el hermano pastor de que no meterle a la gente, sino que oramos porque la iglesia de Dios se prepare, que estudie la palabra de Dios, que pueda pensar que necesitamos. Y yo creo, hermanos, que esos síntomas los manifestaron todas las iglesias. Él le habla a la iglesia de Corinto y le dice, proclamando a Cristo crucificado, en el capítulo 2. Y él dice, la revelación por el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y él habla de 2 o 3 categorías en la vida espiritual. Dice, a los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ningún conocimiento ni ninguna sabiduría bíblica es dice Pablo, privada, pues. No es de él. No. Dios la reveló para nosotros. Eso que estaba escondido, eso que estaba oculto en el Antiguo Testamento fue revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, pero eso no va a llegar con una varita mágica. No. Eso va a llegar, y Pablo se lo dice en el capítulo 12 de Romanos, en el capítulo 2 y verso 2, les habla también de que nosotros podamos tener un cambio de mente a través del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, yo creo que el énfasis seguirá siendo en las iglesias de que nosotros leamos la palabra. Sí, la otra cosa. Y ahí es donde vamos. Vamos para terminar, y ahorita me das su comentario. Vamos para terminar. Pablo lo percibió, Pablo lo vio, y es importante que en nuestra iglesia
en su iglesia, hermano, en la iglesia del hermano pastor, en cualquier iglesia que vayamos, nosotros o el pastor o los líderes lo podamos percibir. Podamos percibirlo y, no, como les decía, no amonestar, sino orar para que el espíritu de revelación, del que estamos hablando, el versículo 17, el espíritu de sabiduría y de revelación, venga hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Esos que estamos agarrando caminos. Bueno, de hecho, todo creyente que tiene el Espíritu Santo ya lo tiene todo. O sea, solo es que nosotros le demos lugar al Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos actuar. Porque, a ver, ¿quién está limitado o privado para que estudie? Ante todo, en nuestros países todavía no ha llegado algo que limite, algo que prohíba el que usted y yo tengamos una Biblia. Hermano, tenemos 2, 3 Biblias en casa, en el teléfono, pero es algo que usted decide hacer. Usted, y yo creo que la decisión, el Espíritu Santo nos la pone. Tienes que leer la palabra. Sí. Entonces, si nosotros no lo hacemos, hay una palabra en el griego, es desdeñar, ¿va? Estamos haciendo de menos la palabra de Dios. Estamos tratando la manera de dejar pasar por alto las enseñanzas del Señor y nosotros no nos preocupamos porque consideramos que con lo poquito o consideramos que como creyentes ya somos salvos, pues ya con esto estamos hechos. Pero el problema es de que hay algo muy importante. Pablo aquí mismo en el capítulo 3 habla de que somos colaboradores de Dios y que un día estaremos frente al Señor para presentar lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Y entonces recibiremos la recompensa. El punto es, yo no quisiera tal vez estar ahí, porque es difícil presentarnos delante del Señor y que no podamos oír de los labios del Maestro, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Hermano? Sí, ¿Comentario? recordemos de que el punto central acá es el conocimiento de Dios, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender, yo creo que ahí es donde tenemos que entender y comprender en nuestro contexto, voy a hablar en el contexto latinoamericano, ¿verdad? De que muchas veces hemos sido, o no sé de qué manera aprendimos a que no nos gusta estudiar. No tenemos el hábito del estudio, muchos, ¿verdad? Muchos no tenemos el hábito de la lectura. Entonces, eso juega un papel negativamente en muchos cristianos. Claro. Porque entonces, como no hay el hábito, no se hace, ¿verdad? Pero el hábito se puede adquirir, ¿verdad? Con deseos. Entender, hermanos, que ya Dios nos ha presentado el conocimiento. ¡Qué lindo! Está a su alcance. Digámosle, los conocimientos correctos, todos son agradables ante la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando un joven dice, yo quiero ser médico, muy bien, entonces los padres se esfuerzan por darle la educación y llevarlo hasta la universidad. El muchacho va a la universidad o la muchacha, ¿verdad? Pero ¿para qué va ahí? Él va a ir a adquirir conocimientos, un conocimiento específico que le va a servir para la vida y para ayudar a otros, en el caso de un médico, aunque todas las profesiones van por ese lado, ¿verdad? Entonces, si yo, ahora que soy cristiano, y creo que eso es lo que Pablo nos está diciendo acá, ahora que yo soy cristiano, necesito el conocimiento de Dios. Pero ese conocimiento viene a través del poder del Espíritu Santo, que cuando aceptamos ya viene en nosotros. Pero tenemos nosotros que ir y buscar ese conocimiento, ¿verdad? Ahí decíamos, por eso Jesucristo dijo, escudriñad la Escritura, ¿verdad? Entonces, el otro problema que tenemos muchos cristianos, y la iglesia también atraviesa por ese problema, es de que yo no sé cuál sería la opinión de ustedes dos en este momento, pero mi pregunta es esta, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos habemos que a la hora de poder decidir y resolver un problema lo hacemos de acuerdo al conocimiento de la palabra? Yo me atrevería a decir que una gran mayoría de personas cristianas, cuando tienen que resolver algo, el conocimiento que tienen de Dios no lo utilizan, sino siguen resolviendo sus problemas de acuerdo a cómo aprendieron antes de venir a Dios. Si usted se da cuenta, y aún a veces pasa en nosotros, ha pasado en mí. Wow, digo yo no estoy, cuando el Espíritu Santo redarguye, ¿va? No, yo no estoy resolviendo esto como de acuerdo a lo que Cristo haría, lo que Pablo haría, lo que dice la palabra de Dios. Lo estoy haciendo como lo aprendí yo.
Entonces ahí el conocimiento de Dios no me está sirviendo. Pero no es porque no sirva, simplemente porque yo no he aprendido. No lo aplica. Es como, imagínense, hermanos, ustedes o yo estoy en una operación y está el médico que graduó con honores. Imagínense que a la hora que ya me abrió, diga, ya se me olvidó todo. Y así hacemos muchos cristianos. Leemos, escuchamos un mensaje, leemos la palabra, pero a la hora que hay que ponerla en práctica. No. Entonces es lo que Pablo dice aquí, que crezcamos. ¿Qué es crecer? Es poner en práctica el conocimiento que Dios nos da en su palabra. Sí. Claro. Yep. Así es. Y no olvidemos que el propósito, ¿cuál era el propósito de Dios para los, lo hemos estado estudiando, ¿va? El propósito de Dios para los efesios. O sea, esa era la explicación que Pablo quería darles, el propósito eterno de Dios. Quería Pablo que los efesios no se olvidaran cuál era su propósito. Eso. Y es lo que dice el hermano, muchos de nosotros nos olvidamos, fácil, sencillo. Sabemos, estamos llenos de conocimiento, pero a la hora de la hora, agarramos el camino para el otro lado. No somos inteligentes porque la inteligencia entra ahí. El inteligente es el que sabe aplicar el conocimiento. Otra vez, viene el médico, me abre y dice, eso está complicado. Mejor lo dejo ahí, me voy. No, él no hace eso. No, él dice, vamos, agarra el conocimiento que tiene, ¿verdad? Y lo aplica. Y de repente esto no lo enseñaron, pero ni mola. Y si se le olvidó todo y es cristiano, ora por usted para que le vaya bien. Entonces el punto es ese, ¿verdad? El punto es ese, es importante pues de que entonces inteligente es aquel que pone en práctica lo que sabe. Ahí entra la inteligencia. Una cosa, hermanos, que podemos tal vez dar un paso atrás, es de que Pablo en el capítulo 1 del verso 4, él da gracias a Dios por ellos, porque fíjense que ellos habían alcanzado mucho y tenían todos los dones. Ahora, hay un dicho que dice, lo fácil, fácil es llegar, el problema es mantenerse. Lo difícil es mantenerse. Entonces, ellos ya habían llegado a tener los dones del Señor. Igual la iglesia de Corinto y todas las iglesias que visitó Pablo. Entonces, él da gracias a Dios por lo que son ya. Ahora le dice, ok, ustedes se tienen que mantener y crecer más. Pero ¿cómo lo van a hacer? A través del conocimiento. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Está interesante la clase y es interesante aprender aquí. Tanto aprende el que está atrás de la pantalla como aprendemos nosotros también. Amén. Amén. Y dice, en la actualidad, fíjese lo que dice aquí el escritor del libro, dice, en la actualidad existen distintas corrientes teológicas que ponen especial interés en el espíritu de sabiduría y de revelación, pero no en el sentido que desarrollamos en esta lección, sino presentándolo como un don que permite a algunas personas recibir nuevas verdades, incluso por encima de las escrituras, lo cual ha llevado al error a líderes y congregaciones. Ya el hermano nos lo explicaba y bien clarito. Y luego dice, la luz que alumbra a los ojos de nuestro entender es la acción del Espíritu Santo que de manera sobrenatural nos permite comprender la realidad desde una perspectiva moral y espiritual y no solo desde lo intelectual. Esta iluminación ahora nos permite ver más claramente los beneficios de creer en el conocimiento de Dios, los cuales son los siguientes. Número 1, la esperanza a la que nos llamó, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Ah? ¿Y les recuerda algo de esto que acabamos de leer? Ya lo vimos en las lecciones anteriores. Entonces, ¿cuáles son las riquezas de gloria de su herencia en los santos? ¿Se acuerdan de la lección que vimos? Si no hagan memoria, por ahí atrás de la pantalla. Estamos estudiando la lección número 8, pero regrésese dos clases atrás y ahí vamos a encontrar. Cuando nos bendijo con bendiciones exactamente, el capítulo, el versículo 1. Y verso 3. Sí. Entonces, ahí están las riquezas de gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Sí? Aquí es algo bien importante lo que nos decía el hermano. Pablo dice, recordemos que en Éfeso había también una diosa
la cual también ellos ya Sí, en empezaban la a adorar. introducción hablamos un ¿Te poco acuerdas? de... Entonces, ellos estaban yéndose por ese camino, por el camino más fácil. Entonces, Pablo lo que les está diciendo que recuerden para cuál fue el llamamiento que Dios los había llamado. Que recuerden cuál es el propósito de Dios en la vida de los éfesos, ¿sí? Entonces, aunque Pablo dice se esforzaba, fíjese, porque su teología pudiera ser comprendida racionalmente, también reconocía que esta era insulsa sin la obra del Espíritu Santo que transformaba la voluntad y la vida del creyente. ¿Verdad? Lo más importante no era Pablo, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el que tenía que reverguir ante los efesios y el que reverguye ante nosotros cuando estamos haciendo las cosas mal. ¿Verdad? Entonces, continuamos. Dice, por esta razón, él oró para que los hermanos efesios pudieran comprender que Dios deseaba hacer de ellos una herencia, así como Israel es presentado en el Antiguo Testamento como herencia de Dios. El apóstol utilizó el término herencia para referirse a la iglesia glorificada. Qué interesante aquí, hermanos. Dios siempre ha querido que nosotros seamos su pueblo. Dios siempre ha querido formar una familia con nosotros. Dios siempre ha querido que nosotros vengamos al conocimiento, que no nos perdamos, como dice el versículo que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No, Él siempre ha querido que nosotros formemos parte de esa familia. Y nosotros aquí en la iglesia, hermanos, los invitamos a que formemos parte de la familia de Dios. Pero el llamado no es de Pablo nada más a los efesios, el llamado es de todas las iglesias, más en este momento que se encuentra el mundo, pues yo siempre he dicho, como digo los mexicanos, patas arriba. El mundo anda dando vueltas y vueltas, y me encuentro en la calle a un hermano, y me encuentro en la calle a uno que no es creyente, y tanto el que no es creyente como el que es creyente, los dos tienen el mismo temor, los dos tienen la misma preocupación, los dos van por el mismo camino buscando una verdad, pero la verdad solamente la podemos encontrar leyendo la palabra. Leyendo la palabra y viniendo al conocimiento, como dice el versículo 17. Sí, por eso de que tenemos, pues yo hice esta pregunta al inicio, ¿va? ¿Quién es Dios? Ante la pregunta humana, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, hay muchas respuestas humanas, pues, pero como usted decía, la única respuesta correcta está en la palabra de Dios. Por eso mismo Dios dejó estos 66 libros donde Él nos da a conocer quién es Él, ¿verdad? Quién es Dios, pero a la vez también nos da a conocer la forma en que Él quiere que nosotros vivamos la vida de santidad aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces la persona que estudia la palabra crece en el conocimiento de Dios, quién es Dios, pero también crece en conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios, quién es Dios, ¿verdad? Y sobre todo de la manera en que nosotros tenemos que llevar nuestra vida mientras vivamos aquí en la tierra, ¿verdad? Ahí encontramos a través de la palabra lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Entonces el llamado es, por supuesto, es lógico, ya lo sabemos, el llamado de Dios es que hagamos las cosas que a Dios le agradan y que no hagamos las cosas que a Él le desagradan. Pero ¿cómo conozco eso? A través de la palabra, a través del conocimiento que Dios nos da por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué linda es la experiencia. Yo sé que ustedes la tienen también, yo la tengo y la seguiré teniendo hasta el último día de mi vida. Como pastores siempre hemos predicado sobre pasajes, sobre textos, sobre capítulos, sobre libros, ¿verdad? Y qué interesante es que cuando uno vuelve otra vez a estudiar un pasaje que tal vez ya le hizo una exégesis, ya le hizo una hermenéutica, el Espíritu Santo vuelve a dar nueva revelación, porque la revelación de Dios es progresiva. Y por eso Dios nos dio la capacidad cognoscitiva, la capacidad para poder estudiar. Hay gente que dice, no, yo no sirvo para el estudio. Es mentira. Eso es algo que Satanás puso en la mente de esa persona, que dice, yo no nací para estudiar, ¿verdad? Yo soy cabeza vacía, dicen algunos, ¿verdad? Cabeza dura. Cabeza dura. Y se cumple porque, honestamente, dice Proverbios, tal como el hombre piensa, así es él. Si yo pienso que no puedo, es lógico, no puedo y no lo podré. Pero si pienso que puedo, eso es fe.
Lo Ya. voy a poder. Y máxime cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, si usted se ha dado cuenta, uno vuelve a leer otra vez y vuelve a ver nueva revelación, pero otra vez, dada por el Espíritu Santo a través del estudio que estamos haciendo de la palabra de Dios. Por eso es que Dios premia. Todo aquel que estudia la palabra de Dios, Dios lo premia. Por eso es que aún la teología, Dios la permitió. Algunos están en contra, hay muchos cristianos y pastores que están en contra del estudio teológico, ¿va? Pero están equivocados. Porque si Dios le permite a un hombre prepararse mejor para poder ser un buen abogado, un buen arquitecto, un buen ingeniero, un buen médico, ¿cómo no va a permitir Dios que también sus siervos se preparen también? ¿Verdad? Entonces, porque el estudio, no, otra vez, si el conocimiento viene a través del estudio. Ese es el punto aquí, pues. Estamos hablando de crecer en el conocimiento, pero ¿cómo voy a crecer? Es cierto, ya el Espíritu Santo, cuando yo acepto a Cristo, ya está aquí, ya está, ya estoy listo. Es como aquel que salió de la high school, ya está listo para el college, ya está listo para la universidad. Ahora, si no ha salido del high school, todavía no está listo. Pero si ya entregó su corazón a Cristo, ya está listo. Si ya salió de la high school, ya está listo para el college o la universidad. Está listo para cualquier ciencia que hay en la tierra. Entonces, si yo digo, si Dios ha permitido la ciencia humana también, porque honestamente la ciencia humana es de Dios también, ¿verdad? Entonces, si Dios ha permitido la ciencia, ¿cómo no Dios va a permitir la ciencia teológica en cuanto al estudio de la palabra de Dios para mejor comprensión, mejor conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos, como decía, no solo conocer quién es Dios, sino también qué cosa me dice Dios que no debo de hacer, y todo eso está en la palabra de Dios, por supuesto. Amén. Continuamos, hermanos. ¿Pueden leer el libro? La parte de la esperanza del llamado de Dios. La esperanza del llamado de Dios nos permite enfrentar los dolores de la vida. Las riquezas de su gloria hacen posible que podamos regocijarnos, aunque las circunstancias sean diversas, y superar el desaliento es una realidad cuando recordamos el poder de Dios demostrando en la resurrección de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Los efesios quienes vivían en un contexto religioso donde lo mágico ocupaba un lugar trascendental, posiblemente habrían considerado el poder de la diosa pagana Diana como imponente y temible, pero que en palabras de Pablo era insignificante ante la grandeza única e incalculable de Dios y su llamado a vivir en esperanza de vida mirando hacia lo eterno. Continúa más abajo. En nuestro contexto actual también hay falsos dioses que se presentan temibles y mediante situaciones y circunstancias tientan al creyente a creer que estas son mayores que la grandeza de Dios y su llamado. Es por esto que es clave para el conocimiento de Dios comprender su grandeza y llamado, lo cual permite al creyente vivir fortalecido para enfrentar las tentaciones y circunstancias adversas de la vida, aún las más difíciles y aquellas que parecen grandes muros imposibles de superar. Bueno, ahí nomás para agregar, dice, tener esperanza nos permite pasar por cualquier turbulencia, por cualquier obstáculo, por cualquier circunstancia. Tener esperanza, pero esperanza en Dios. Sí. ¿Verdad? Porque podemos tener, como decía el hermano, tiene esperanza en el doctor que lo abrió, pero si no tiene el conocimiento, ahí quedó. Tenemos que tener esperanza en Dios. Aún en las peores turbulencias hemos pasado, algunos las hemos experimentado, otros no, pero las hemos visto. Pero tenemos esperanza de que todo esto va a terminar, de que todo esto va a acabar. Entonces, Dios tenía Dios tenía preparado para los efesios. En el capítulo anterior nos quedamos ¿se acuerdan? Con lo de déjenme se los digo, aquí lo traigo. Las arras de nuestra herencia. ¿Se acuerdan que hablamos de las arras de nuestra herencia? Entonces Dios tenía preparado algo bueno. ¿Cuáles vendrían siendo las arras de la herencia? En este caso, Dios tenía algo bueno para los efesios, pero tenían que llegar. ¿Verdad? Dice, eso
En Romanos 8:18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero tenemos que recibirlas para poder llegar hasta donde Dios tiene preparado esto. Porque si no venimos, o sea, no la vamos a recibir. Lo que decía el hermano, tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra antes de poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque muchas de las veces Dios tiene preparado muchas cosas para nosotros, pero no las podemos recibir porque no tenemos el conocimiento. ¿Sí? No estamos preparados. No somos, muchos de nosotros decimos no somos dignos, pero no es que no seamos dignos. Lo que decía el hermano, tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, pero ahí nomás está el Espíritu. No lo hacemos trabajar. Tenemos que llenarnos de conocimiento y poder recibir lo que Dios tiene. Dios tiene algo bueno para cada uno de nosotros. ¿Ah? Algo aquí que me llama la atención, ¿verdad? Es ver que ese crecimiento, por supuesto, da madurez, ¿verdad? Da madurez en el cristiano. Es lo que Pablo quiere, ¿verdad? Pablo lo experimentó. Él dice, ya nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios. Y no es una cuestión de orgullo, sino es una cuestión de fe en un crecimiento, ¿verdad? Yo creo que a estas alturas, tanto ustedes como su servidor, me atrevería a decir sin ánimo de orgullo, ¿verdad? Me atrevería a decir que bendito sea Dios, ya nosotros ya no regresaríamos por nada. Ya no dejaríamos al Señor por nada, ¿verdad? Pero ahora, ¿a qué se debe eso? Se debe al crecimiento. ¿Pero qué nos ha dado el crecimiento? El conocimiento de Dios, de quién es Dios. Y por eso aquí habla de que, dice aquí, la esperanza del llamado de Dios nos permite enfrentar los dolores de la vida. Y en esta vida Dios nos enseña a través de Salomón, ¿verdad? De Proverbios, que esta vida solamente tiene 2 ciclos, ¿verdad? 2 ciclos. El ciclo de vivir y el ciclo de morir. El ciclo de sembrar y el ciclo de cosechar. El ciclo de reír y el ciclo de llorar. Y todos pasamos. Por eso que algunos pasan el ciclo del gozo, del reír, ¿verdad? Mientras otros están pasando el ciclo de llorar. Claro. Pero lo importante es que el conocimiento de Dios nos dice que Dios me ha prometido, ¿verdad? El conocimiento que tengo yo es que Dios me ha prometido a mí estar en cualquiera de los ciclos que esté. Por eso que Job nos muestra la madurez cristiana, ¿verdad? Jehová dio, sea su nombre bendito. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿verdad? Por eso Pablo también nos enseña, y es que ese es el conocimiento, pues, ¿verdad? Y mire que ahorita que lo digo con mucho gozo, porque ya es parte de mi fe, de mi esperanza, de la sabiduría, el conocimiento que Dios me ha dado, ¿verdad? Por eso Pablo dice, den gracias a Dios en todo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya sabemos, ¿verdad? La esperanza que tenemos. Entonces, como dice acá, lo dice aquí Pablo a Efesios, por eso podemos enfrentar esos ciclos de la vida. Yo a estas alturas de mi ministerio, hermanos, yo ahorita estoy en un proceso en el cual creo que es el Santo Espíritu me ha estado, que yo esté viendo, ¿verdad? Y valorando también ese crecimiento en mis hermanos. Ahora que miro yo hacia atrás en todas las iglesias que he pastoreado, y me doy cuenta, hermanos, que siguen adelante, que ahí están. Y ahorita con esta pandemia he conocido a varios que han perdido familia, han perdido papás, han perdido esposos. Entonces, por el COVID-19, y como ahora pues todo lo presentan ya en cámara, ¿verdad? Entonces, grabado. Y lo importante es darme cuenta que todos, aunque hay dolor, hay tristeza, pero ellos siguen confesando y agradeciéndole a Dios y aceptando la voluntad, porque esa es la otra cosa, el conocimiento también de la soberanía de Dios. Qué lindo es cuando uno entiende la soberanía de Dios. Entonces uno, como se dice comúnmente, ante cualquier circunstancia de los 2 ciclos, se quita el sombrero siempre delante de la presencia. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué está eso en mí, en ustedes y en todos aquellos que han crecido? Por el conocimiento que hemos adquirido y que nos ha dado el Espíritu Santo a través de la revelación, a través del estudio de la palabra de Dios. Adelante. Bueno, seguimos.
porque no vamos a terminar en la parte 1. Bueno, dice, la humanidad sin Cristo, léalo, hermano. Bueno, dice, la humanidad sin Cristo no tiene un rumbo definido. Muchos ni siquiera saben cuál es el propósito de su existencia y otros entran en crisis al acercarse a la muerte. Engañados por Satanás y los placeres de este mundo, ven pasar su vida sin un objetivo solo por el impulso de continuar existiendo. Otros, ante el dolor de las circunstancias adversas que les tocan vivir, buscan soluciones mágicas o escapes momentáneos que les ayudan a evitar la sensación de soledad y desamparo. En este contexto, similar al que vivían los creyentes de la época de Pablo, este pasaje nos recuerda la importancia de tener siempre presente quién nos llamó, quiénes somos y hacia dónde vamos. Es por esta razón que este llamado es único y especial, incomprensible para una parte de la humanidad, pero real y poderoso para los creyentes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, yo creo que es muy importante, hermanos, que nosotros nos interesemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque se imaginan ustedes que somos herederos. ¿Cómo sabría usted que a usted lo heredaron con algo? A través de la palabra. Si fuera algo material, ¿cómo sabría usted? A través de un testamento. A través de un testamento. Entonces, ahí usted sabe qué fue lo que le dejaron. Usted lo tiene que leer o que se lo lean, si no sabe leer. Pero la persona que está interesada, hermanos, hay testimonios de muchas personas, y yo conozco muchas personas que he podido compartir, que no saben leer, pero están interesados en escuchar. Y dice que dice la palabra de Dios que la fe no viene por nada más el leer. Dice que viene por el oír la palabra de Dios. Hermanos, usted que puede leer, que puede estudiar la palabra de Dios. Yo creo que estamos en la fase final y no me toca a mí dar lo último, pero quiero animarlo a que usted estudie la palabra de Dios. De esa manera usted se da cuenta que somos herederos. Ya fuimos salvos de condenación. Ya el Señor nos redimió, y una de las cosas que habla el libro de Éfeso es de la redención. Él nos compró. Hay una ilustración muy bonita en cierto lugar de los Estados Unidos. Dice que, hablando de la redención, se vendían esclavos. Llegaron dos personas, una persona muy mal encarada, obviamente con mucho dinero, dijo que quería esa esclava, que la quería comprar. La esclava, cuando lo miró, se atemorizó, de manera tal que dijo, bueno, él es el que me va a comprar porque él es el que está ofreciendo más. Pero llegó otra persona y subió, así la historia es un poco amplia, pero se los voy a recortar porque estamos en el tiempo final. Y llegó otra persona y dio más. Y pagó el precio más. Y pagó el precio más alto que la otra persona. Y cuando aquella persona fue liberada o fue comprada, porque esa es la redención, fuimos comprados por la sangre preciosa de su Hijo, aquella persona dice que, muy agradecida, el hombre solo la compró y salió, se fue. Pero cuando vio aquella persona, aquella mujer, lo iba siguiendo. Y dice que le dijo, ¿para qué me sigues? Si tú me compraste. Dice, sí, te compré, pero yo te dejé libre. No, yo quiero seguirte. Voluntariamente aquella mujer quería seguirlo, porque él había pagado un precio y la mujer en agradecimiento quería seguirlo. Entonces, esa es realmente una comparación de lo que Dios hace con nosotros. Él pagó el precio a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, y nosotros voluntariamente tenemos que seguir a Cristo, servirle, amarle, porque Él es merecedor de todo eso por lo que Él pagó. Él nos redimió en la cruz de Calvario. Pero todas esas cosas, volvemos al centro de la lección, solo podemos realmente conocerlas a través del estudio de la palabra de Dios. Y nosotros les invitamos, hermanos, a que usted, independientemente de lo poquito que nosotros les podamos mostrar, de lo que les podamos enseñar, usted tome ese tiempo para estudiar la palabra de Dios. Comience a crear buenos hábitos leyendo la palabra de Dios. Un último comentario, hermano. Sí. Bueno, aprovechando la oportunidad, pues, tanto para los que ya hemos creído en Cristo, ¿verdad? Y para aquellos que no han creído en Cristo, ¿verdad? Invitarles, ¿verdad? Invitarles
que el único camino que nos lleva al Padre, ¿verdad? Y que nos da la esperanza y nos da la salvación y el perdón es Cristo Jesús. Ante la pregunta que siempre el hombre se ha hecho, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Esa es la gran pregunta filosófica, ¿verdad? Y que los grandes filósofos han tratado de responder y dar una respuesta a la humanidad, y la hay, ¿verdad? Por eso aquí nos decía, ante esa pregunta que siempre ha habido en los seres humanos, ¿quién nos llamó? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Verdad? Son preguntas filosóficas. Y si usted quiere buscar el conocimiento de lo que los seres humanos han dado a conocer, existe. Pero la única verdad correcta que nos da a nosotros los seres humanos es Dios. ¿Y dónde nos da? A través de su palabra, a través del conocimiento que existe en la palabra de Dios. Le invitamos, ¿verdad? Porque ante esas tres preguntas, Dios responde. Y aquí está. Amén. Aquí están en la palabra de Dios. Es lo que Pablo está diciéndole a los efesios, ¿verdad? Entonces, ahí estamos concluyendo, creo, ¿verdad? El día de hoy. Y agradecemos a Dios, ¿verdad? Y oramos siempre, ¿verdad? Oramos por todos aquellos que nos escuchan, que nos ven, por todos aquellos que nos van a ver en tiempo antes, ¿verdad? Oramos a Dios y agradecemos a Dios también por la oportunidad que nos dio de poder estudiar esta hermosa lección. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde por la oportunidad que nos das en primeramente venir a tu presencia. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas alimentando nuestras vidas, Amén. Señor, a través de tu palabra, a través del conocimiento de la verdad. Te pedimos Sí, por mi Dios. aquellos, Señor, que no han venido, Señor, al conocimiento, Señor, Sí, que los Señor, traigas así con es. tu Sí, fe, Padre, con tu por palabra, favor, Señor, que Dios. los traigas con tu amor, con tu misericordia. Y a nosotros, Dios. Por cada uno de nuestras familias, A Señor, crecer que en no ese han, conocimiento, no han escuchado tu palabra, Señor. Tú pon a alguien, Sí, Señor, Padre. que les lleve el mensaje de salvación, Padre, Sí, que sí. les abra, Señor, el conocimiento, Gracias, que abra el corazón de ellos, Padre, para que puedan saber, Señor, quién eres, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo lo que has hecho allá en nuestras vidas, Padre. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Amén. Bendice a nuestro pastor, Señor. Sí, Señor. así Bendice es. los servicios, Señor, del día de mañana, Amén, Señor, mi y Dios. cuídanos, Señor, en este Sí, mundo, Señor, Señor, así en el es. que Sí, andamos. Que Padre. tu Santo Espíritu, Señor, y tu sangre preciosa por la cual fuimos comprados, Sí, Señor, así es. que nos proteja, Señor, de todo peligro, Señor. No del virus del que anda ahorita en el mundo, Señor, sino del peligro de Satanás, Señor, del peligro de muerte, El Señor, pecado, sí. del peligro del pecado. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, y Gracias. que tu sangre preciosa nos proteja, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos atrás de la pantalla donde están escuchando esta clase, Padre, y que ellos puedan entender y puedan comprender, Señor, cuál es el propósito al cual nosotros fuimos llamados. Amén. ¿Cuál es el propósito por el cual tú pagaste, Señor, un precio tan alto por nuestras vidas? Sí, sí. Gracias, Padre, por lo que ya eres en nuestra vida, Padre. Amén. Sí, Señor. Cuídanos, llévanos con bien a nuestros Sí, Señor, hogares, así Padre. es. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Bendiciones, hermano. Amén.